Yo tenía 6 años cuando veía el Cotopaxi. Pues yo veía un punto, no un punto, veía algo bien grande, blanco. Y le preguntaba a mi abuelito me decía, es del Cotopaxi. Algún día tendré que estar allá, nunca me imaginé estar ahí realmente, pero siempre en mi cabeza soñaba eso. Entonces en una de esas salidas de amigos, y este man era guía y solamente les dije, por favor, que me lleven. Y estuve en la cumbre del Coto. Volví a encontrarme con mi abuelo, que prácticamente era mi figura paterna toda la vida, entonces era lo más cerca que podía haber estado con él. Entonces era el punto donde debía llegar. Al momento que llegué yo a la cumbre, me senté y dije, qué cansado que estoy. Me nace la idea de que, y la bici aquí, esta sería ideal para bajar más rápido y llegar al refugio. Yo le cuento esta idea a Fernando Rubio, que es el administrador del refugio. Le cuento, le digo, oye Fer, quiero botarme de Coto. ¿Desde dónde te quieres botar? Le digo, desde la cumbre. ¿Desde la cumbre? ¿Qué estás loco? Y le digo, no, sí quiero botarme. La persona debe estar aclimatada, obviamente, y estar fuerte y todo. Yo lo llamo aclimatar a la bici también. Fueron 2 semanas que pasé haciendo hueco la llanta con un amigo. Le pasé un tornillo, le pasé una rodela y le puse otra rosca y listo. Y estaban 324 pernos en la llanta y pesadísimo. Doc, buenos días, ¿cómo está? Estaba programado a subir 12 de la noche. 12 de la noche, 1 de la mañana íbamos a salir, 12, 1. Pero había muy mal clima, estaba bastante humedad y decidimos esperar. Dormimos un rato, me desperté 4 de la mañana un poco ansioso. Dije, chuta, capaz ya esté mejor. Nada, estaba el clima mal. Y ya me puse mal, dije, chuta, capaz ya toqué regresar otro día. Son exactamente 6:15 de la mañana en el refugio del Cotopaxi. Vamos a ver si es que nos bajamos en bici hasta Limpiapungo desde el cráter. Sabía que necesitaba ayuda, incluso en el caso de que ocurriera algún accidente, necesitaba gente que sepa de eso. Y la acordada era así, era logística, seguridad, mecánica. En el downhill hay un chaquiñán y debes seguir el chaquiñán, la huella y darle. En cambio acá en el Coto no había huella. No había huella, o sea, prácticamente a eso yo hice algunas cumbres más a pie y el entrenamiento fue 5 subidas.
5.300, 5.400, 5.500, 5.600 y luego a la cumbre. Para cuando yo ya llego a la cumbre, yo sabía por dónde ir. Nunca me imaginé qué tan duro era llevar una bicicleta. Es durísimo, durísimo. A veces llegar solamente, llevar el cuerpito a la cumbre es duro. ¡Cumbre, cumbre, cumbre! El cráter del Indo Koto. ¡Wow! ¡Yeah! Gracias, mijo. Gracias, mijo, vale. No veo nada. Llegué a Yanasacha y se acabó todo lo bonito, pero que ya no veía nada. Otra bici, la otra bici. Los otros zapatos. Los otros zapatos. Bien, bien, qué putas, mijo. Vaya a ver.
Bien, ñaño. ¡Cuidado abajo! Valió mucho la pena esperar 22, 23 años para cumplir un sueño desde niño. Es algo que buscaste desde niño y con harto sacrificio lo lograste. Ven acá. Bien, cabrón. Ven. Bien, hijo, bien.